Entonces, cuando estamos hablando del tema de composición de funciones, no sé si se acuerdan ustedes, que básicamente, o sea, gráficamente más bien lo podemos plantear desde una perspectiva de tres conjuntos. Entonces vamos a tener un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Vamos a tener entonces dos funciones. Vamos a tener una función que va de A en B, ¿sí? Perdón, y vamos a tener otra función que va de B en C. Entonces, básicamente, pues vamos a tomar elementos aquí del conjunto A y mediante la función f vamos a obtener elementos en el conjunto B. Este elemento en el conjunto B, pues si es un elemento específico, le podemos llamar f de A, ¿sí? Que es igual a un elemento B. Y la función g, pues lo que va a hacer es tomar elementos del conjunto B y los va a llevar hacia el conjunto C, ¿sí? Entonces aquí le podemos poner nosotros g de B, que es igual a C, ¿sale? Lo que va a hacer entonces la composición, pues es precisamente unir estas dos funciones mediante una sola operación. Y esta operación es conocida pues, como composición. Y lo que hace, o sea, la composición de estas dos funciones es tomar elementos de A y llevarlos hasta el conjunto C, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos de forma, se fue analítica, o sea, si lo vemos escrito, entonces la composición, o sea, G composición de F, de A, lo que va a hacer es tomar al, al rango, ¿sí? Va a tomar al rango de la función F como si fuera el dominio de la función G. Entonces tendríamos G composición F de A va a ser igual a G de f de A, y ya sabemos que f de A pues es igual a B y que g de B es igual a C. Entonces, tomamos un elemento en el conjunto A y obtenemos un elemento en el conjunto C. Pero para que esto se pueda dar, debe de existir la condición de que el elemento B pues exista, porque es el elemento que conecta A con C, ¿sí? Mediante F y G. Entonces, la definición de la composición, G composición F, van a ser todos los pares ordenados A, C, que pertenecen al producto de A con C, al producto cruz de A con C, tal que existe un elemento en el conjunto B, de manera que el par ordenado A, B pertenece a F y el par ordenado B, C pertenece a G, ¿sí? Si el elemento B no se logra relacionar con el elemento A o con el elemento C, entonces la composición no existe, ¿sí? Entonces, la condición de la existencia para la composición pues va a ser precisamente que existan este elemento que lo llegue a conectar, ¿sí? Es importante notar, muchachos, que G composición F pues no es lo mismo que F composición G, ¿sí? O sea, la composición no es una operación conmutativa. Entonces, eso mm, se puede demostrar fácilmente, ¿no? De hecho, se puede hacer con cualquier contraejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué sucede aquí lo siguiente. Vamos a tener el siguiente teorema, que dice que si tenemos nosotros dos funciones, f que va de A en B y g que va de B en C, entonces vamos a tener lo siguiente. Primero que nada, si f y g son subyectivas, entonces la composición es subyectiva.
si F y G son inyectivas, entonces la composición también lo va a hacer. Y pues de estos dos incisos se deriva el tercero, que si F y G son biyectivas, pues la composición también lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder obtener una función, una nueva función, porque la composición es una nueva función, que sea subyectiva, inyectiva o biyectiva, pues las funciones que la componen deben de tener las mismas propiedades. Y esto se puede demostrar de manera sencilla. El inciso A. Entonces, como sabemos que ambas son subyectivas, pues sabemos que el rango de las funciones es igual al conjunto del codominio. Entonces, el rango de la función g, pues va a ser igual a c, ¿sí? Y también podemos decir que el rango de la función f va a ser igual a b, porque ambas son subyectivas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Entonces, esto significa que para cualquier o para todo, cualquier elemento que pertenece a C, ¿sí? Debe de existir un elemento en B tal que, G de B es igual a C. ¿Sí? Entonces, como G es subyectiva, quiere decir que todos los elementos del conjunto C están relacionados con algún elemento en el conjunto B. No necesariamente tienen que ser uno a uno, pero todos los elementos que tengamos nosotros en el codominio van a tener un par ordenado que les corresponda. ¿Sale? Y como F es subyectiva, pues podemos decir lo mismo. Podemos decir que existe una en A tal que f de A es igual a B, ¿sí? Para todo B que está en B. Para todo B que está en B, ¿sí? Entonces, la misma idea. Todos los elementos del conjunto B se van a relacionar mediante F con algún elemento del conjunto A. Y entonces, ahora sí viene la composición. Pero tenemos que G composición F de algún elemento A, pues es igual a F de A, perdón, a G de F de A. G de F de A, ¿sí? Pero F de A ya dijimos pues que es igual a B. Y G de B ya dijimos que es igual a C, ¿sí? Y entonces, pues se cumple que G composición F sea subyectiva. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos demostrar la inyectividad. Entonces, si F es inyectiva, ¿se acuerdan de la definición? Esto quiere decir que F de A igual a F de A' implica que A y A' sean iguales. Y si G es inyectiva, pues esto quiere decir que el hecho de que G de B sea igual a G de B' implica que B y B' sean iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué sucede con la composición. Vamos a tener que G composición F de A es igual a G composición F de A'. Y vamos a ver a qué llegamos aquí. Entonces, esto lo podemos hacer como G de F de A igual a G de F de A'. ¿Sí?
Pero como G es inyectiva, entonces esto implica, ¿sí? O sea, si tenemos la función G evaluada en dos valores distintos, como es inyectiva, implica que f de A sea igual a f de A'. Pero como f es inyectiva también, pues esto implica que A sea igual a A'. Entonces, empezamos planteando esto, concluimos esto, quiere decir que la composición también es inyectiva, ¿sí? Y pues el inciso C es trivial, ¿no? Una vez demostrados los otros dos, la biyectividad, pues es básicamente la misma demostración que ya se tenía. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, aquí viene algo importante. Nosotros estuvimos trabajando con algo llamado preimagen, ¿sí? Que habíamos dicho que tenía que ver con un subconjunto del codominio, ¿sí? Reflejado o visto en el dominio de una función. Si se acuerdan, era algo que habíamos hecho más o menos así, ¿no? O sea, este es A, este es B, teníamos un subconjunto aquí, lo llevábamos acá, pero si tomábamos un subconjunto acá, lo podíamos regresar mediante algo llamado preimagen, que dijimos que teníamos que tener cuidado con ella y no confundirlo con lo que es la función inversa. Bueno, entonces, ¿qué es en sí la función inversa o cómo es que la vamos a definir y a trabajar? ¿Sí? Si nosotros tenemos una biyección, dada una biyección f que va de A en B, es biyectiva, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una función que es biyectiva, entonces nosotros podemos ver que para todo y que pertenece al elemento B, le corresponde un único X que pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, como es biyectiva, todos los elementos en el codominio, que son del rango, van a corresponder con un único elemento en el conjunto A. De tal forma que entonces, pues f de x va a ser igual a y, ¿sí? Esta correspondencia, la correspondencia de y con x, le llamamos función inversa. Es decir, la función inversa nos va a decir que para cada elemento en y le corresponde un elemento x en el conjunto A, ¿sí? Dado que se cumpla que f de x es igual a y. Entonces, nosotros podemos definir la función inversa como los pares ordenados y, x que pertenecen a B cruz A, tal que x, y pertenece a f, ¿sí? Entonces debe de existir esta condición de que el par ordenado pertenezca a la función para que entonces pueda existir la función inversa o el par ordenado inverso, ¿sí? Entonces, como f, o sea, como la función original va a ser biyectiva, ¿sí? Ya lo dijimos al principio, la inversa, muchachos, también es biyectiva. También es biyectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser aquí la correspondencia o cómo vamos a nosotros a ver cómo trabajan las funciones sobre los conjuntos? Bueno, si nosotros tenemos que el dominio de f es igual a A, ¿sí? Y el rango de f es igual a B, en la inversa, el dominio de la inversa pues sería igual a B y el rango de la inversa sería igual a A, ¿sí? Entonces,
pues demostrar que f inversa es biyectiva es casi trivial, ¿no? O sea, ya sabemos que la correspondencia es 1 a 1 y ya sabemos que al f ser biyectiva, pues se toman todos los elementos de A y todos los elementos de B, uno con uno, sí, o sea, 1 a 1 la correspondencia. Entonces, el hecho de tomarlo en el sentido opuesto, pues no cambia ni el hecho de que estemos tomando los elementos, los conjuntos completos A y B, ni el hecho de que la correspondencia se haga 1 a 1. ¿Sí? Algo que a lo mejor nos puede interesar aquí es ver qué es lo que sucede cuando, como acabamos de ver, hacemos la composición de una función con su inversa. Perdón. Por ejemplo, f inversa composición f de x, ¿quién sería? Bueno, pues tendríamos f inversa de f de x, pero f de x sabemos que es y, y f inversa de y, pues es x, ¿sí? Entonces, la composición de la inversa con la función nos va a dar x, o sea, me va a regresar al mismo elemento. Lo mismo si hago la composición de la otra manera, ¿no? Ya dijimos que no era conmutativa, entonces no son iguales. Entonces tendríamos f de f inversa de y. Pero nosotros sabemos que f inversa de y es x y f de x es igual a y. Entonces, nuevamente, la composición de y nos va a dar el valor de y, ¿sí? A esto se le llama función identidad. Entonces, básicamente, podemos concluir dos cosas a partir de aquí. Primero, si nosotros, bueno, tenemos nuestra función que va de A en B y que es biyectiva. Biyectiva, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos concluir es que la inversa también es biyectiva. Y no solo eso, sino que f inversa con posición f es igual a la identidad del conjunto A, que es x, y f con posición f inversa es igual a la identidad del conjunto B, que es y. ¿Sí? ¿Qué significa esto de la identidad? Pues que me regresa a lo mismo, ¿sí? O sea, hacer la inversa o hacer la composición de una función con su inversa no me mueve de lugar, me regresa al mismo elemento en el cual yo partí, ¿sí? Aquí están expresados de manera general, pero si nosotros tuviéramos la definición de la función, hubiéramos encontrado su inversa y lo evaluáramos en un valor numérico, entonces el hacer estas composiciones pues me van a dar el mismo valor en el cual estoy evaluando, ¿sí? A eso se refiere la identidad. Básicamente es como, pues sería como el equivalente de tener algún número y hacer la operación de multiplicar por 1, ¿no? O de sumarle un 0. O sea, al final es como se anulan entre ellas y tenemos lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo, ¿Seguros? maestra, cómo, Dígame. cómo diferenciamos la función inversa de la preimagen? Cuando se habla de ellos, o sea, siempre nos indican calcule la imagen o la preimagen o calcule la inversa de. Ok, ¿Sí? O sea, en la redacción de los teoremas, de los problemas, de lo que estemos trabajando, se nos va a indicar si estamos hablando de preimagen o si estamos hablando de una función inversa. Bien. Hmm. Tenemos que tener cuidado, muchachos, cuando calculamos la inversa de una función, porque tenemos que asegurarnos que la función que nosotros estamos tratando de invertir sea una función biyectiva. Como ya lo vimos en la definición, la inversa solamente se cumple cuando la función es biyectiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente función de RNR dada por x cuadrada, ya habíamos visto que esta función no es biyectiva, ¿sí?
Entonces, si yo quisiera plantear la inversa de esta función como f inversa que fuera raíz de x, ¿sí? Evidentemente, esta función no va a ser biyectiva. Primero que nada, porque es más, ni siquiera puedo evaluar todo el conjunto R en ella, ¿no? Bueno, la inversa tendría que ir también de R en R. ¿Sí? O sea, primero que nada, ni siquiera la puedo evaluar por completo y mantenerme en los reales. Segundo, pues no hay ningún valor que yo pueda evaluar que me dé los negativos, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues esta función no es subjetiva y no es 1 a 1 tampoco. Entonces, no es la inversa de esta función. De hecho, así como está definida, la función x cuadrada no tiene una inversa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues definir nuestra función y los conjuntos sobre el cual se define de manera que la función sea biyectiva. Si nosotros hacemos que x sea igual a x cuadrada y la definimos como que vaya de 0 infinito a 0 infinito, entonces sí, podemos decir que su inversa es igual a raíz de x. Pero ojo, si yo defino x cuadrada como que vaya de menos infinito a 0 y de 0 a infinito, entonces su inversa ya no es raíz de x, tendría que ser menos raíz de x. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con la manera en que planteamos. Primero que nada, planteamos si es que existe o no existe la función inversa, porque tenemos que asegurarnos de que la función con la cual estamos trabajando sea biyectiva. Si no lo es, entonces no tiene una inversa. Si sí es biyectiva, pues entonces solamente tenemos que tener cuidado en los conjuntos sobre los cuales se está definiendo y qué es lo que queremos obtener. O sea, no nos vayamos directo al álgebra de despejar la función que tenemos, sino también hay que tener en consideración el conjunto sobre los cuales se está definiendo para saber cuál va a ser nuestro dominio y cuál va a ser nuestro rango. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O comentarios? No. Muy bien. Vamos entonces a terminar con un último teorema. Y este teorema lo que va a hacer es relacionarnos lo que es la función inversa con la composición. El teorema dice lo siguiente. Dice sea, bueno, una función f otra vez, que va, f que va de a en b. Y una función g que va de b en c. Y ambas son biyectivas. ¿Sí? Entonces, la composición G composición F que va a ir de A en C también es biyectiva, eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Y aquí viene lo extra del teorema, y G composición F inversa va a ser igual a F inversa composición G inversa. ¿Ok? Entonces, esta última parte es lo que nos relaciona la composición de una función con la inversa. ¿Sí? Y fíjense cómo entonces al aplicar la inversa de una composición, el orden de las funciones se invierte, valga la redundancia. La demostración no es tan complicada. De hecho, bueno, la vamos a hacer así y luego ya se las explico como más gráficamente, sí, que quedaría un poquito más clara a lo mejor. Bueno, como sabemos que G composición F es biyectiva, sí, ya lo habíamos demostrado antes, entonces sabemos que tiene una inversa. Entonces, tiene inversa. ¿Sí? Entonces, el hecho de nosotros plantear G composición F inversa, pues no es nada, o sea, no nos lleva a una contradicción, ¿sí? Sino que lo podemos hacer. Entonces,
nosotros estamos diciendo que G composición F, según como lo habíamos definido, eran A, C, tal que existe un B en B, que se cumplía que A, B pertenece a F y B, C pertenece a G. ¿Sí? Esta es la definición de la composición. ¿Cómo sería entonces la definición de la composición inversa? Pues tendrían que ser los pares ordenados C, A, ¿sí? Tal que existe el B, que todo esto, ¿no? Esto es igual. A, B pertenece a F y B, C pertenece a G. ¿Ok? Eso lo sabemos. O sea, el chiste de la inversa es que vamos a invertir el orden en los pares ordenados, pero la condición de la existencia del elemento B, pues se mantiene igual. Pero ahora, como nosotros sabemos que F y G son inyectivas, no es cierto, no son inyectivas, como sabemos que F y G son biyectivas, ambas, pues entonces quiere decir que ambas tienen una inversa, ¿sí? Entonces, quiere decir que C, A, bueno, van a ser todos los pares ordenados, C, A, tal que existe un B que pertenece a B, tal que el elemento A, B ya no va a pertenecer a F, sino el B, A va a pertenecer a su inversa. Y C, B va a pertenecer también a la inversa de G. Y esto lo podemos decir porque G y F son biyectivas y por lo tanto ambas tienen una función inversa. ¿Sí? Pero entonces, decir que tenemos aquí, o sea, fíjense en el par ordenado, tenemos C, A, ¿sí? Pero tenemos B con A. Ay, me quedó muy feo y no lo entendía. Tenemos B con A y C con B. Entonces, fíjense cómo se está haciendo la conexión. O sea, estamos evaluando un elemento C, ¿sí? Estamos evaluando un elemento C que me relaciona con un elemento B y al final voy a obtener un elemento A. Eso es lo que me dice este par ordenado. Eso, muchachos, pues no es más que la definición de F inversa, composición G inversa. ¿Sí? Vamos a ver si gráficamente queda un poquito más claro. Tenemos nosotros tres conjuntos, A, B y C. ¿Sí? Entonces sabemos que F va de A en B, que G va de B en C. Padre que lo estoy diciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Como si no me fuera a confundir. ¿Ok? Y sabemos, porque ambas son biyectivas, pues que vamos a tener una G inversa y vamos a tener una F inversa. Ahora, al hacer nosotros la composición F composición G, como esta es biyectiva, pues vamos a saber que la composición también tiene una inversa. G, no, perdón. Es que aquí lo puse al revés. Es G composición F y esto es G composición F inversa. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se relaciona. Miren, G composición F inversa. Bueno, G composición F implica que tomamos un elemento en A y ese elemento en A nos lo relaciona con un elemento en C, siempre y cuando exista un elemento B intermedio, ¿sí? Entonces, la inversa de la composición es tomar un elemento en C que me lo relacione con un elemento en A. Pero para que esto suceda, pues debe de seguir existiendo el elemento en B que conecte a ambos. Entonces, quiere decir que yo tengo que ir de aquí a acá. En otras palabras, voy de C a B mediante G inversa. Y de B
a A voy a ir mediante F inversa. Entonces, evalúo en C, ¿sí? Y esta evaluación en C me va a dar un nuevo elemento en B. Este elemento en B, muchachos, es G inverso de C, ¿sí? O sea, este de aquí es G inverso de C. Y este G inverso de C es el que voy a evaluar en F inversa para obtener A. Entonces, tenemos, tenemos el elemento C, que lo evaluamos en G inversa, pero G inversa es B, y esto lo vamos a evaluar en F inversa para obtener A. ¿Sí? Esto, si lo descomponemos, pues no es otra cosa que F inversa composición G inversa, que es igual a la inversa de la composición. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Está todo claro? Bien, voy entonces a dejar aquí de grabar.